¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Agenda Económica. Ya estamos comenzando este día martes con la revisión de las noticias en materia de negocios, de economía y de finanzas. Gracias por acompañarnos a esta hora, 8:01. Vamos a ir de inmediato a nuestro resumen de noticias porque tenemos varios temas que queremos compartir junto a ustedes durante esta mañana. Comenzamos con los datos del desempleo que conocimos ayer. 7,7%, ese es el dato de la desocupación en Chile en el trimestre que va desde febrero hasta abril y muestran que se mantiene la recuperación del mercado laboral. Sin embargo, a una velocidad de crecimiento en la creación de empleos que es menor a lo que se había visto el año pasado. Era algo que se esperaba y se estaba proyectando de la mano con un crecimiento económico que también ha ido a la baja. Dependiendo de la medición, quedarían cerca de 220.000 empleos por recuperar para volver a los niveles prepandemia. Ahora, si se ajusta esa cifra por el crecimiento de la población, que también ha ido al aumento evidentemente en estos 2 años, serían cerca de 500.000 puestos de trabajo. En unos minutos revisaremos una nota con los detalles del dato del INE y será la entrevista que abordaremos hoy aquí en Agenda Económica. Por otra parte, también vamos a analizar los desafíos que hay en nuestro país en materia de infraestructura. En el contexto de la Semana de la Construcción, la Cámara Chilena de la Construcción entregó un informe para proyectar en los próximos 10 años las necesidades en materia de infraestructura en nuestro país. Pues bien, serían cerca de 177.000 millones de dólares los que se necesitarían para poder abordar los desafíos en esta materia. Con particular atención se ve lo que ocurre en materia de vialidad y de telecomunicaciones como dos de los sectores que requerirían más recursos. Son montos enormes, evidentemente, que también requerirían de fuerte apoyo del sector público en materia de infraestructura. Ya estaremos revisando qué fue lo que planteó la Cámara Chilena el día de ayer al publicar este informe. Por otro lado, les contamos que la banca entregó ayer un balance de sus utilidades para los primeros 4 meses de este año 2022. Y son resultados bien importantes en un contexto de recuperación de la economía. Más de 2.000 millones de dólares acumulan en ganancia ya los bancos a nivel nacional. Del crecimiento es un reflejo de un 45% de aumento respecto al mismo periodo, pero del año 2021. Y va fundamentalmente de la mano, como decíamos, de la recuperación de la actividad económica, de mejores tasas también en los costos que está teniendo el sector financiero. Son los bancos Santander y del Chile los que están creciendo con más fuerza en estos primeros 4 meses del año, aunque esto se da en un contexto donde las utilidades de las empresas chilenas, en términos generales y no solo de este sector, han crecido con fuerza también. Ya les contaremos más detalles en unos minutos. Y por último vamos a estar hablando también de lo que ha ocurrido en relación al proyecto para estabilizar las cuentas de la luz. El gobierno presentó una iniciativa para poder ajustar este proyecto que está en trámite en la Cámara. De hecho, está en la Comisión de Minería y Energía. Se esperaba total despacho, pero se podría retrasar un poco más porque se presentarían algunas indicaciones para abarcar un universo de beneficiarios, de usuarios del sistema un poco más amplio. Pero también hubo repercusiones en materia legislativa respecto a un reportaje publicado por Chilevisión que muestra cómo Metrogas habría creado una empresa intermediaria que le permite aumentar sus niveles de utilidad. Estaría dentro del margen de lo establecido por la ley, según las autoridades, pero de todas maneras podrían haber modificaciones bien importantes en el Congreso en esta materia en el segundo semestre, según se adelantaba ayer desde el gobierno. Ya revisaremos más detalles de las reacciones políticas sobre este caso también. Y cerramos nuestro resumen con los datos del mercado para comenzar el día con lo que está ocurriendo en las bolsas en Asia y en Europa, que siguen con transacciones a esta hora de la mañana. Estos son los números para comenzar la jornada en materia bursátil. El Eurostoxx cayendo 0,81%, al igual que el índice alemán de 0,75% la caída a esta hora. Mientras más temprano, Hong Kong cerró con cifras bien positivas, 1,38% de ganancia para el indicador Hang Seng, mientras que el Nikkei de Japón cayó 0,33%. Ayer la Bolsa de Comercio de Santiago tuvo un leve retroceso después de la semana pasada, que fue muy importante, con alzas superiores al 8% acumulados en los 5 días. Ayer tuvo una caída, pero leve, de 0,03% en su indicador selectivo, el IPSA. Wall Street ayer no tuvo operaciones, era feriado en Estados Unidos. El dólar, en tanto, cerró en 828 pesos acá en nuestro país.
Bien, 8:06. Empecemos a revisar entonces los detalles, partiendo por el informe de desempleo que publicó ayer el INE y que muestra que la tasa de desocupación llega a un 7,7% en el trimestre que va de febrero a abril. Esto significa que se mantiene el nivel de recuperación de puestos de trabajo en el contexto post-pandemia. Sin embargo, todavía estamos lejos de los niveles que había antes de que comenzara el COVID-19 a expandirse en nuestro país, con todo lo que significó en destrucción de empleos. Fundamentalmente son los trabajadores menos calificados los que todavía no logran recuperar los niveles de empleo prepandemia. Los detalles los vamos a revisar en la siguiente nota de Belén Vázquez. Después de 3 alzas consecutivas, el desempleo tuvo una leve baja entre febrero y abril y llegó a 7,7%. Cifras que, si bien son positivas, en la práctica significan que la desocupación se estabiliza. Esto significa que en los próximos trimestres móviles es muy probable que el desempleo en 12 meses continúe disminuyendo, cada vez de una manera más suave, sin duda. La ocupación creció 9%, impulsada principalmente por el comercio, servicios de alojamiento y comida y servicios de salud. Sectores que de todos modos podrían ir cambiando en la medida que la economía se mantenga en el proceso de desaceleración. Por lo tanto, el hecho de que el empleo se tienda a mantener o incluso a aumentar como en este último mes, indica que hay probablemente, sobre todo sectores productivos, especialmente sectores de servicios que mantienen dinamismo por el hecho de venir más rezagados en el proceso de recuperación. En este trimestre se crearon 38.000 empleos, lo que a juicio de los especialistas es una muestra de la ralentización del proceso de recuperación laboral. Si en el mismo periodo del año pasado se creaban en torno a las 100.000 plazas, hoy esa cifra es poco más de un tercio. Todavía faltan 208.000 puestos para alcanzar los niveles prepandemia y la tasa de participación está 4 puntos por debajo de lo que teníamos en ese entonces. Tampoco es una creación de empleo suficientemente dinámica, ¿cierto?, para poder recuperar los niveles de empleo prepandemia relativamente pronto. O sea, aquí lo que estamos diciendo es que esto va a tardar todavía mucho tiempo más. El foco, coinciden los analistas y el gobierno, está en avanzar en la creación de trabajos, especialmente en aquellos formales, pues la tasa de informalidad ya alcanza 27,2% en un año. Las mujeres, en tanto, lideran el incremento en la población ocupada, especialmente en el tramo entre 25 y 34 años, pero siguen presentando una brecha de casi 1 punto en la desocupación. Si bien uno esperaría que la brecha en cuanto a empleabilidad se fuera cortando, la verdad es que van a seguir persistiendo los factores estructurales, que son las brechas de género, pero por razones estructurales, ¿cierto?, que van a seguir afectando la empleabilidad de la mujer. El boletín del INE además mostró que hubo un incremento de 4,5 puntos en la cantidad de horas trabajadas y que actualmente solo el 6% de los asalariados mantiene la modalidad de teletrabajo. Bien, vamos a ir a otro tema. Como lo encontrábamos en titulares, el desafío en materia de infraestructura que tiene por delante nuestro país para los próximos 10 años es enorme. 177.000 millones de dólares es lo que se requeriría, según una estimación que realiza cada 4 años un informe de la Cámara Chilena de la Construcción. Es un monto importante que requiere, por supuesto, financiamiento público y privado también para poder abordar los desafíos en distintos ámbitos. ¿Dónde se concentran fundamentalmente en el análisis? La Cámara enfoca 12 áreas estratégicas de infraestructura. Ahí hace un balance, un diagnóstico y luego determina ciertas brechas de acuerdo a las proyecciones que hay en materia de crecimiento económico, entre otros aspectos. Y fundamentalmente los desafíos están en materia de vialidad urbana, fundamentalmente por los aumentos de congestión, el mayor parque vehicular y de espacios públicos. En estos ámbitos se concentran cerca de 1/3 de los 177.000 millones de dólares que se requerirán, seguido por vialidad interurbana y telecomunicaciones, que concentran cerca de un 20% cada uno del total de los 177.000 millones de dólares proyectados para los próximos 10 años. Cerca de un 27% tendría que venir de alianzas público-privadas, estima la Cámara Chilena de la Construcción, en un momento bien desafiante además para el sector, que está enfrentando aumento de costos importantes y donde las demandas sociales también, en particular en materia de vivienda,
son relevantes. Vamos a escuchar al vicepresidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Carlos Zeppelin, refiriéndose al informe dado a conocer ayer en el inicio de la Semana de la Construcción. Los ítems que está mal de eso son, sin lugar a dudas, la movilidad urbana e interurbana. El 75% de los costos asociados a los 177.000 millones de dólares, que es la inversión prevista para los próximos 10 años, para alcanzar estándares de países desarrollados, tiene que ver fundamentalmente el 75% de desarrollo en ciudades, y eso tiene que ver con movilidad urbana e interurbana, que son los déficits más al día que tenemos. Basta ver lo que está pasando en nuestras carreteras, sobre todo en la zona central del país y en nuestras ciudades también, producto de la alta tasa de motorización que hay y la gran cantidad de vehículos que han surgido. El otro tema que también está muy presente y que tiene mucho que ver con inversión privada también son telecomunicaciones, que es el despliegue de la red 5G. 8:12, vamos a ir a otro tema para analizar las repercusiones que generó un reportaje que, como les contábamos, publicó Chilevisión este fin de semana y que da a conocer los aumentos de rentabilidad de la empresa Metrogas a través de la creación de una empresa intermediaria. Esto después de que se conocieran los detalles a fines del año pasado de un informe que elaboró la Fiscalía Nacional Económica con ciertos reparos sobre cómo estaba funcionando el mercado del gas en general en nuestro país. Hubo reacciones importantes a nivel político que adelantan quizás también cierto espacio para cambios regulatorios en el Congreso. Los detalles en la siguiente nota de Valentina Nieto. De 1.397.000 a 3.283.000. Y este es exactamente el mismo consumo. Es parte del reclamo que hace Andrés, dueño de la distribuidora Pantop hace más de 30 años. Y es que insiste que en el último tiempo el precio del gas natural no ha dejado de subir. Una situación que esconde un problema mucho más de fondo, el que ya había sido denunciado por asociaciones de consumidores. Y es que un reportaje televisivo reflotó un informe publicado por la Fiscalía Nacional Económica en diciembre de 2021, en el cual se denunciaba que Metrogas habría obtenido ganancias cercanas al 20% en el último periodo, aumentando los precios del gas natural. Esto luego de crear una empresa espejo llamada Agesa, la cual funciona como su proveedora del combustible. Se refleja en que el precio de Metrogas tiende a aumentar. ¿Y por qué tiende a aumentar el precio de Metrogas? ¿Por qué? Porque ahora le está comprando a un precio más caro, ¿ya?, a esta nueva empresa, la cual los dueños son los mismos dueños de Metrogas. Y es que a través de Agesa denunció la FNE, Metrogas habría aumentado los costos de distribución del gas natural, revendiéndose el producto a un mayor precio. Según el informe, la compañía habría aumentado entre un 12,7% y 20,2% el precio del gas residencial pagado por los clientes desde el 2017. Es algo que no podemos dejar pasar. Esto es grave porque afecta y vulnera la fe pública. Hay cuestiones que involucran obviamente a miles de familias en este sistema que se ha producido de abusos y de ganancias que van contra más del espíritu de la ley. Además, consignó el estudio de la Fiscalía Nacional Económica. Este mecanismo se ha traducido en ingresos adicionales obtenidos por el grupo Metrogas entre los 61 y 68 mil millones de pesos anuales. Tras el reportaje de este Metrogas emitieron un comunicado en el cual insisten que la empresa ha cumplido de forma estricta las normas legales, destacando además que la comercialización mayorista de empresas como Agesa es una actividad no regulada. Una situación por la que desde el gobierno ya han anunciado medidas y que le ha costado críticas a la moneda por el retiro de un proyecto que presentó la administración anterior relacionado con este mercado. El proyecto anterior no resolvía este tema. No tenía nada que ver con prevenir este tipo de situaciones o resolver este tipo de situaciones, porque no tenía que ver con la rentabilidad integrada que se produce en el mercado. El proyecto de ley que presentaremos próximamente recogerá las observaciones de la Fiscalía Nacional Económica y buscará corregir cualquier distorsión en los mercados que pueda hacer que las personas paguen en exceso, incluyendo las sanciones que correspondan. Vacíos en la regulación del mercado del gas natural que en el Congreso también se han comprometido a legislar. Tenemos que buscar una solución a estos problemas y no quedarnos solamente en opiniones. Por lo tanto, llamo al gobierno de Gabriel Boric a hacerse parte de este proceso y que ingrese un proyecto de ley para poder avanzar en las próximas semanas y así poder terminar con este tipo de
cosas que molestan a miles de chilenos. Conversé con el ministro de Energía, él está armando un equipo de trabajo justamente para evaluar una eventual presentación de un proyecto de ley, o si es que también se puede resolver mediante mecanismos administrativos o con leyes interpretatorias. Ahora bien, en la Comisión de Energía vamos a tratar el punto mientras despachamos también el proyecto para regular y estabilizar las cuentas de la luz. Promesa que hacen desde el Congreso para fiscalizar de forma eficiente un problema que ya había sido denunciado de manera reiterada ante el alza sostenida del precio del gas. 8:16. Nos vamos a hacer una pausa y seguimos con más de Agenda Económica al regreso. Bien, estamos de vuelta, 8:20. Seguimos con Agenda Económica y queremos profundizar en el tema que abordamos en el primer bloque, que tiene que ver con la recuperación del mercado laboral. Ya veíamos que en el informe del INE se muestra una tendencia que mantiene el nivel de recuperación, pero con una velocidad de crecimiento, digamos, distinta, con magnitudes diferentes a las que veíamos en 2021. Queremos conversar de este tema y para eso estamos con el director del Observatorio de Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, Juan Bravo. Juan, gracias por el contacto. Buenos días. Buenos días, Sebastián. Muchas gracias por la invitación. Gracias por conversar con nosotros. Juan, partamos por una definición primero que sería bueno aclarar, porque hay cifras distintas. ¿Cuántos puestos de trabajo quedan por recuperar para volver a los niveles prepandemia, para volver al mercado laboral del 2019? Claro, una primera cifra y una primera meta, uno diría también, es primero poder recuperar el mismo número de empleos que teníamos justo antes que empezara la pandemia. Eso significa alcanzar el mismo número de ocupados que teníamos al trimestre diciembre 2019, febrero 2020. Eso es justo antes de la pandemia, y para lograr ese primer objetivo nos faltan 228.000 empleos. ¿Ya? Eso es como un primer objetivo. Ahora, como la población ha crecido en el tiempo, ¿cierto? Ha seguido aumentando en estos 2 años. Entonces, un segundo objetivo es que uno debería recuperar la tasa de ocupación. ¿Qué significa eso? El porcentaje de personas de la población de 15 años y más que están ocupadas. Perfecto. Y entonces, cuando uno quiere alcanzar ese indicador, ahí nos faltan todavía 502.000 empleos. O sea, en definitiva, lo que nos dicen estas cifras es que estamos con un desafío que es bastante grande. Estamos hablando de cientos de miles de empleos solo para recuperarnos de todo el daño que generó la pandemia en el mercado laboral. Entonces, aquí hay que tener cuidado con estas visiones que quizás pueden creer que ya ganamos la batalla, de que aquí ya superamos la pandemia, y eso no es. Eso te quería preguntar, Juan, porque da la impresión de que hay bastante satisfacción por cómo se ha ido recuperando el mercado laboral, que es una muy buena noticia, sin duda. Pero con estas cifras, por ejemplo, ajustadas por el crecimiento de la población, 500.000 puestos de trabajo más para redondear la cifra, ¿qué tan factible es que podamos hacerlo en un mediano plazo? Pensando sobre todo en las proyecciones de crecimiento económico mucho más bajas que tenemos para este 2022. Claro, ese es justamente, ¿cierto?, lo que ayer ya se vino a confirmar, ¿cierto?, este ritmo que está muy lento de creación de empleo. La verdad es que todo este año los ritmos de creación de empleo han sido bajísimos. Fíjate que el segundo semestre del año pasado creábamos empleos a un ritmo mensual sobre los 100.000 puestos de trabajo, y este año las cifras han sido muy bajas. Ayer, por ejemplo, se crearon 38.000 empleos respecto al reporte del mes anterior. Entonces, si seguimos creando empleos, pero a ritmos tan bajos, la verdad es que, de hecho, solo el primer objetivo que hablábamos antes, que es solo recuperar los niveles de empleo prepandemia, ya ese objetivo estamos pensando que más bien se estaría cumpliendo recién hacia fines de este año, y ya alcanzar la tasa de ocupación prepandemia, o sea, recuperar esos más de 500.000 que nos faltan para recuperar la tasa de ocupación. Eso definitivamente no se va a alcanzar este año, y vamos
a ver, porque si es que el próximo, porque con las proyecciones de crecimiento que apuntan a que el próximo año la economía estaría prácticamente estancada, claro, la verdad es que se ve muy difícil que incluso que para el próximo año podamos recuperar Juan, esos niveles de empleo. Sí, ¿y dónde crees tú que debería estar el foco entonces desde las políticas públicas, desde lo que puede hacer el gobierno, el Estado más bien, para poder avanzar en esta recuperación? Más allá de recuperar actividad económica, ¿no?, que sería lo más evidente, ¿debería haber algún tipo de política focalizada? Sí, el crecimiento económico siempre es el motor esencial de la generación de empleo asalariado formal en el sector privado. O sea, si eso no está, la verdad es que va a ser muy difícil lograr generar crecimiento a ritmos dinámicos, que es lo que se necesita en este momento. Entonces, si bien uno podría decir es algo que es evidente, ¿cierto? No está de más recordar que todas las políticas públicas que se realizan siempre deben tener en consideración el cuidado del crecimiento económico, que cuando se implementa cualquier tipo de política pública siempre debe cuidar el crecimiento económico o al menos no dañarlo demasiado. Ahora, claro que hay políticas que pueden contribuir. De hecho, por ejemplo, el IFE laboral que está operando en este momento, fíjate que de todas maneras está ayudando. Por ejemplo, cuando uno ve, si bien se crean pocos empleos, de esos 38.000 empleos que hablábamos que se crearon en el último mes, 36.000 son formales y solo 2.000 son informales. O sea, a pesar que se crea poco empleo, de todas maneras está permitiendo que sea el empleo formal el que lidere esa creación de empleo. Sí. Pero si bien esas políticas son importantes y ayudan, ha perdido dinamismo también el mismo IFE laboral justamente por la desaceleración económica. O sea, también los subsidios pierden eficacia cuando la economía se desacelera. El IFE laboral el año pasado creaba muchos más puestos de trabajo porque había más necesidad de realizar actividades económicas y por lo tanto de contratar más empleo. Entonces sirve, pero la eficacia se va perdiendo también. Ese punto es bueno porque se entendía el IFE como una forma de incentivar también una transición desde un año excepcional donde muchos recursos llegaron por la vía de los retiros, ¿no?, y de inyecciones de liquidez directas desde el Estado para poder transitar hacia un mercado laboral, digamos, más normal, más sostenible en el tiempo también. ¿Debería fortalecerse un mecanismo de este tipo para generar mayor incentivo a la contratación o ya perdió el sentido, digamos, el IFE laboral en ese contexto que describía? Sí, claro, el IFE laboral efectivamente pierde eficacia cuando el crecimiento es bajo, pero eso no significa que no tenga ninguna utilidad. O sea, está aportando, de hecho, si no estuviera, hoy día virtualmente no estaríamos creando empleo. Eso sería más o menos las cifras que estaríamos contando hoy día, que el empleo está estancado y que no estamos avanzando. Entonces, por eso decía, a pesar que se crea poco empleo, aporta. Ahora, como esta medida lamentablemente es muy cara, no se puede perpetuar en el tiempo. Claro. O sea, por eso gobiernos anteriores no usaban estas medidas, ¿cierto?, de directamente con dineros fiscales incentivar la creación de empleo, porque es muy caro. Pero lo que sí se puede hacer es que uno la puede focalizar en grupos más específicos. Ya lo ha hecho en parte el gobierno. Por ejemplo, la última extensión que anunció la focalizó en mujeres, en personas jóvenes, en personas de 55 años y más, y en discapacitados. Y eso es correcto, porque son grupos que efectivamente están un poco más, o bastante más rezagados en realidad, que el promedio de la población. Entonces tú tienes que focalizar en esos grupos, pero a mi juicio lo que falta es focalizar aún más. Por ejemplo, en las mujeres, un ejemplo bien concreto. Las mujeres, claro, en promedio están más rezagadas, pero resulta que entre las mujeres hay diferencias cruciales. Por ejemplo, las mujeres que son proveedoras del hogar hace mucho rato que recuperaron sus niveles de empleo prepandemia. Claro. La crisis laboral profunda de mujeres está en las mujeres que no son las proveedoras principales del hogar, porque son ellas en el fondo las que han seguido en el fondo restringiéndose de entrar al mercado laboral. Y por lo tanto ahí faltan incentivos aún mayores, y en las mujeres que tienen niños en edad preescolar. Entonces ahí todavía hay espacio para seguir afinando esto, y dado que los recursos fiscales siempre son escasos,
casos, ¿cierto? Entonces hay espacio ahí para focalizar todavía más y de mejor manera y hacer más eficiente el uso de los recursos públicos. Y ahí tenemos algunas luces también de los grupos específicos, entonces a los que hay que poner más atención. Juan, muchísimas gracias por conversar con nosotros para darle contexto a los números que conocimos ayer. Encantado, muchas gracias, Sebastián. Gracias. Que tengas un buen día. Igualmente, chao. 8:29, cerramos Agenda Económica. En minutos volvemos con Noticias Express junto a Fresia Soltov. Que tengan un buen día.